Buenos días, bienvenidos a la sexta conferencia del ciclo titulado El Nuevo Mundo Post-COVID-19, organizado por Cluster CIAR. Estamos ante un contexto desafiante, a la vez estimulante. La idea de pensar juntos y de manera colaborativa lo que es el futuro, que en parte ya está aquí, pero nos va planteando nuevos desafíos y debemos estar preparados para los mismos. Estos espacios de institucionalización, de aprendizajes, experiencias, donde podemos cooperar, uno de los principios del sistema global de innovación, y la energía no es la excepción, es la cooperación social, nos sirve para crear, como decías, estos espacios que nos sirvan para el diálogo, y ahí pensar el futuro. Como decía una gran pensadora ruso-norteamericana, Ayn Rand, podemos obviar la realidad, pero no las consecuencias de haber obviado la realidad. Conferencias anteriores, hablaba de que estamos en un ciclo de conferencias. Anteriormente el Cluster CIAR realizó este tipo de charlas, de seminarios de diferentes temáticas, para presentar herramientas, contar con herramientas para la toma de decisiones, ya sea para los que estén encargados de hacerlo, o aquellas personas que se quieran interiorizar de las nuevas tendencias. La mejor manera es documentarlo, tener la documentación para poder abordarlo. Entre las conferencias que se realizaron, podemos nombrar aquella que se tituló ¿Cómo será el futuro de la transformación digital post-COVID-19? ¿Cómo debe adaptarse la ingeniería? ¿Cómo evolucionará la inspección de obras, organizaciones y empleo de futuro? Fue otra de las conferencias. Transformarse para gestionar la innovación, ¿cómo y por qué hacerlo? Si ustedes quieren revivir o repasar estos documentos, estos testimonios, lo pueden hacer a través del canal de YouTube de Cluster CIAR, que ahora estaremos compartiendo su link para su posible ingreso. Lo invitamos a hacerlo, obviamente, terminada la conferencia o en algún momento que lo consideren, para revivir y conocer estos enormes documentos de trabajo. Pero bien, pasando ya a lo que tenemos para hoy, los queremos invitar a este seminario titulado Argentina y Vaca Muerta en el escenario global. El escenario energético global está cambiando, está con situaciones nuevas, productos del COVID-19, pero algunas otras que son muy similares a otras que se han dado en situaciones anteriores, es decir, se ayornan en el tiempo. Lo que se conoce en economía internacional, asistimos a un clásico cisne negro. Ahora, esto tiene implicancias a la hora de reflexionar, pensar el futuro de Argentina, y acá aparece en el escenario nacional e internacional Vaca Muerta. Vaca Muerta es un activo que nos ha posicionado en forma estratégica a nivel global, y para poder contar con un diagnóstico y que nos ayude a potenciar el desarrollo, necesitamos la visión de todos los actores estratégicos. Y los actores estratégicos, que son los enormes disertantes que van a estar aquí compartiendo con todos ustedes, esta gran charla que Cluster ha formalizado. Vamos a tocar situaciones desde el sector oil and gas, las oportunidades futuras a nivel nacional e internacional, la importancia del GNL, la participación de las pymes sumamente necesarias para el desarrollo y potenciarlo, también la necesidad de la diversificación de la matriz energética. Se está realizando un trabajo muy importante, tal vez silencioso para muchos, en el tema de energías renovables, y Neuquén tiene mucho para contar al respecto. Lógicamente saldrán otros temas serán planteados, y eso lo vamos a ver a continuación. Ante todo, permítanme presentarme. Mi nombre es Pablo Benítez Sacós, soy licenciado en Relaciones Internacionales, poseo una maestría en Economía Política, presidente de la Fundación Progreso y Libertad del Alto Valle, aquí de Río Negro y Neuquén, pero nuestro ámbito de acción es la ciudad de Neuquén, más precisamente. Soy becario de la Fundación Friedrich Naumann, he participado en seminarios en Alemania referidos a gobernanza y gobernabilidad. También soy columnista para Radio Mitre Neuquén, soy parte del equipo de consulta en temas institucionales y económicos, escribo columnas de opinión para el diario Río Negro,
para la revista de Daniel Darrió Contenidos, para el Cato Institute, para Libertad y Progreso, entre otras modalidades. También permítanme comentarles que en el 2017 tuve el honor de ser premiado con el Premio a la Libertad por el Consejo de la Fundación Atlas. Entre los temas de exposición que presentaban en clase tercial son referidos al mercado global de Western Australia, su posición estratégica, la importancia de la libertad económica en las instituciones en Texas y otros temas de análisis de acuerdo al expertise que he obtenido a lo largo de mi carrera. Una vez hecha la presentación formal, vamos a hablar de cómo va a ser la modalidad. Es decir, necesitamos las preguntas, el interés de ustedes. Para eso está la sección de Questions and Answers o preguntas y respuestas que van a encontrar en el panel del control Zoom. Eso va a ser el momento, seguramente ustedes surgirán dudas, inquietudes o querrán acotar algo. Es muy interesante su aporte. Agradecimientos. Queremos agradecer al Cluster CIAR, sus empresas, el Trace Group, CIAR Alienware, RSN Gestión y C-Technology. Agradecimiento a los sponsors sumamente importantes a la hora de realizar esta actividad. La Fundación Potenciar, Daniel Darrió Contenidos, el Grupo Argentino de Proveedores Petroleros, en sus siglas GAWP, Infotech y Bayton Group. Bien, vamos a pasar ya al primer expositor. Él es Jorge Castro. El gusto de saludarlo, doctor Castro. Me puede escuchar muy bien. Primero hago la presentación y luego vamos a las preguntas para el análisis. ¿Me escucha bien? Ahí tenemos en imagen. Ahí. Doctor Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. El gusto de saludarlo y le damos en forma virtual la bienvenida a la ciudad de Neuquén, por decirlo de alguna forma. Seguramente, pasado toda esta situación, en algún momento lo podremos tener por aquí. Permítame primero presentarlo antes de hacerle las preguntas, para que el público, mucha gente lo conoce, pero otras tal vez no. El doctor Castro es abogado, analista internacional, ha ejercido la función como secretario de Planeamiento Estratégico de la Presidencia de la Nación durante la presidencia del doctor Carlos Saúl Menem durante el año 98-99, presidente del prestigioso Instituto de Planeamiento Estratégico. Desde hace años, el doctor Castro mantiene una intensa actividad periodística en temas de análisis estratégicos, agroindustriales, energéticos y de economía internacional. En el diario Clarín son muy conocidas y de mucha reputación sus columnas. Es columnista también del diario Perfil, o lo fue, de La Nación, Tiempo Argentino, director adjunto del diario El Cronista Comercial. Ha escrito libros muy interesantes como El desarrollismo del siglo XXI, Agroindustria, y referido a la inserción de Argentina y Chile en el siglo XXI. Una enorme presentación que obviamente acoté el currículum por los tiempos que tenemos. Doctor, para ponernos en contexto, le hago dos preguntas que usted seguramente podrá contestar, dado los tiempos que tenemos. La primera es el análisis que hace de la situación del oil and gas en Argentina, referido a Vaca Muerta y su posicionamiento estratégico. Y el segundo referido a la situación actual, pensando en las inversiones. Hace muy poco hubo un informe del Instituto Económico de Energías y Análisis Financiero, el cual estimó que es necesario aproximadamente entre 15.000 y 10.000 millones de dólares anuales para potenciar la cuenca hidrocarburífera de Vaca Muerta. Teniendo en cuenta que en el último tiempo, y señala el informe, han venido en promedio a casi 4.000 millones de dólares, ¿es posible llegar a ese monto señalado? ¿Y cómo juega la resolución reciente, o por lo menos en parte, de la deuda externa argentina y el tema acreedores externos en relación a la inversión extranjera directa? Lo dejo con las preguntas y comenzamos. Bueno, cómo no. Mire, ante todo quisiera agradecer esta invitación a participar de este importante seminario y paso directamente a tratar de responder a sus dos preguntas esenciales. En primer lugar, la demanda global de petróleo cayó más de un tercio en el segundo trimestre del año y los precios del crudo colapsaron por abajo de 0% en Estados Unidos, menos 17% cayeron en el mes de abril. Esto se refiere a la variable West Texas, no el Brent. Punto y seguido. Esto se originó
en la virtual desaparición de la demanda global, debido a la parálisis de la economía mundial en el segundo trimestre del año. El Producto Global cayó más de 15% en el segundo trimestre de 2020. Y en los Estados Unidos, la principal economía del mundo, el producto cayó 10.2% en el segundo trimestre del año, que en términos anualizados equivale a una caída del 32% anual. La causa fundamental de la caída de la demanda energética en el mundo fue la parálisis prácticamente completa del transporte en el sistema global. Ante todo en los Estados Unidos y en China, la primera y la segunda economía del mundo. A esto se sumó el shock de superoferta del shale norteamericano, que le ha llevado a Estados Unidos a tornarse en autosuficiente en los últimos 4 años, así como en el principal productor mundial de energía, por encima de Arabia Saudita y de Rusia. Luego, al recuperarse la economía de la República Popular, en el segundo trimestre del año, China va adelante del resto de los países de la economía mundial en un trimestre, debido al hecho de que la economía china, la segunda economía del mundo, se hundió 6.8% anual en los primeros 3 meses de 2020. Y al mismo tiempo, el proceso de recuperación de la economía china, la segunda economía del mundo después de Estados Unidos, comenzó en el segundo trimestre del año con un proceso de crecimiento de 3.9% anual. En otros términos, la economía china cayó 6.8% en el primer trimestre y se recuperó casi 10 puntos en el siguiente trimestre, esto es, cuando creció 3.9% anual. Bien. Debido a ello, la demanda energética global comenzó a recuperarse a partir del mes de abril y con ella el precio del crudo aumentar hasta alcanzar $47 barril el Brent en el mercado mundial en el mes de julio, en tanto que el West Texas alcanzó a $42 barril ese mismo mes, el mes de julio de este año. La Agencia de Energía de Estados Unidos prevé que el consumo del petróleo alcanzará a 925 millones de barriles diarios en 2020 y que son 8.3 millones de barriles menos que en 2019. Y al mismo tiempo prevé que el consumo de petróleo va a aumentar 7.2 millones de barriles diarios en 2021. Perdón, me rectifico. El consumo de petróleo en el mercado mundial alcanzaría, en Estados Unidos, alcanzaría a 92.5 millones de barriles diarios en 2020. Y en este sentido, estima también la Agencia de Energía norteamericana que el precio del crudo, esto es el Brent y el West Texas, con una diferencia a favor del Brent de $6-7 barril, retornaría a los niveles previos a la crisis, esto es $67 barril o más, a partir de fin de año. El cálculo de la Agencia de Energía estadounidense es que el auge de la demanda energética global se duplica en los próximos 20 años y que 80% de ese incremento de la demanda de la energía global
corresponde a los países emergentes. China e India en primer lugar. Más del 60% del total del incremento de la demanda energética en el mundo en los próximos 20 años va a estar en manos exclusivamente de dos países emergentes. El primero, la República Popular, y el segundo, la India. En este contexto, conviene colocar el problema, la situación de Vaca Muerta, Cuenca Neuquina. El problema principal que ofrece Vaca Muerta en este contexto mundial es que para recuperar la inversión en gran escala que necesita para desplegar todo su enorme, inmenso potencial, Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, como usted lo señaló, es el segundo yacimiento de shale gas en el mundo después de Estados Unidos. Y el precio del petróleo no es el factor determinante de la recuperación de Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, en lo que se refiere a la atracción de capitales para explotarla plenamente. Le hago una consulta, doctor, disculpe que le interrumpa. Permítame terminar esta breve exposición inicial y me pongo inmediatamente a su disposición. Bien. No es el precio del petróleo lo decisivo para que Vaca Muerta recupere la posibilidad de desplegar todo su potencial productivo, sino el hecho de que la tasa riesgo país de la Argentina está en un nivel de 2.300 puntos básicos en julio de 2020 y es la primera del sistema global después de Venezuela, que ha salido de escala. Y por eso es que Venezuela hay que considerarla, ha salido de escala, debido al hecho de que es un Estado fallido, donde hay un colapso de sus estructuras políticas, económicas y sociales. De ahí la importancia crucial que tiene el acuerdo con los acreedores privados de Wall Street al que ha llegado el gobierno del presidente Alberto Fernández a través de su ministro de Economía, Martín Guzmán. Implica para la Argentina el acuerdo con los acreedores de Wall Street un ahorro de 35.000 millones de dólares en 8 años, que se convierte en un ahorro de 67.000 millones de dólares en ese periodo, si se le suma el canje de la deuda en dólares establecido bajo la ley argentina. Pero lo importante del acuerdo con los acreedores privados de Wall Street no es eso, no es el ahorro que significa para la Argentina en términos de obligaciones de pago de los intereses de la deuda en los próximos 8 años, sino el haber evitado al país el 9º default de su historia. En el momento en que el sistema financiero internacional experimenta las tasas de interés más bajas de la historia, con una situación de hiperliquidez que hace que más de 17 billones de dólares sean ofrecidos en este momento por el sistema financiero internacional con tasas de interés negativas. En otros términos, y con esto concluyo, hay que prever en la etapa post-pandemia un vuelco de la inversión global desde los países avanzados a los emergentes en búsqueda de mejores rendimientos superiores al 0,64% que ofrece en este momento los Estados Unidos en términos de lo que implica la tasa de interés que ofrecen los títulos del Tesoro norteamericanos a 10 años, que la semana pasada fue de 0,54% anual. Y en el mundo emergente no hay en el sistema global de hoy un centro de atracción de inversiones transnacionales más atractivo y relevante que Vaca Muerta, Cuenca Neuquina. Gracias. Doctor, muchas gracias. Nos quedan algunas preguntas que se las haremos seguramente al final por una cuestión de organización, pero ha cumplido un relojito, ha sido con las preguntas 10 minutos exactos del primer inicio de la modalidad. Les dejo las preguntas para la última etapa que han quedado y que han surgido de lo que usted puso. Y ahora vamos a pasar al siguiente panelista y retomamos más adelante en el final con lo que ha quedado pendiente. Pero ha quedado muy claro su exposición en cuanto a la incidencia y las potencialidades
locales para la inserción internacional. El segundo expositor es el ingeniero José Luis Sureda, es ingeniero químico, ha ocupado diversas posiciones en la industria del petróleo y el gas natural en Argentina, Italia, Bolivia. Fue gerente del proyecto del gasoducto Turkmenistán, Afganistán, Pakistán entre los años 1993-1997, como también ha sido responsable en la comercialización de hidrocarburos en Asia Central para la empresa Bridas. Fue vicepresidente de comercialización de gas de Pan American Energy desde 1998 hasta su retiro, y entre diciembre de 2015 y abril de 2017 ocupó el cargo de secretario de Estado de Recursos Hidrocarburíferos, una amplia experiencia en mercados internacionales y en función pública, una combinación muy interesante. Ingeniero José Luis Sureda, el gusto de saludarlo, también como me refería al doctor Castro, bienvenido a la ciudad de Neuquén en forma virtual, de alguna forma. Sé que usted es un gran conocedor de la zona, conoce muchísimo. La primera pregunta a la que quiero hacer es referido al mercado de gas natural licuado, GNL, en sus siglas. ¿Qué aspectos son necesarios para tener en cuenta en la organización y en la ejecución de un proyecto de gas natural licuado? Generalmente no se conoce mucho, por lo menos el público, pero es interesante entender las magnitudes de esta inversión en temas de inversión, planta de licuefacción, buques, trenes de transporte y puertos. ¿Cómo nos podría explicar de qué se trataría en las inversiones en este sector, teniendo en cuenta los aspectos mencionados? Bueno, buenos días y muchas gracias por esta oportunidad, aunque sea virtualmente, poder estar en Neuquén, mi casa realmente. Bueno, primero solamente un comentario rápido de dónde venimos y cuál es el riesgo de que volvamos a reiterar el pasado. En conceptos de importaciones de energía, exclusivamente importación de energía, básicamente importación de gas natural licuado, importación de gas natural de Bolivia, importación de gasol y un poquito de electricidad, Argentina gastó 91.000 millones de dólares entre el 2003 y el 2019. 91.000 millones de dólares gastados en algo que nosotros podemos producir. Equivale a 3 años de trabajo del campo argentino. Bien. Claramente nosotros no debemos volver a reiterar esta historia. Y tenemos una gran oportunidad de no hacerlo. Y no solamente de evitar hacer esta historia, sino que esos 90.000 millones de dólares pasen a ser ingresos para Argentina y no egresos. Y todo esto se llama vaca muerta. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Si nosotros vamos a armar un proyecto de gas natural licuado, solamente unos números gruesos. Si usted quiere exportar gas natural licuado, digamos desde Bahía Blanca a Japón o a China, necesita 12 barcos. 200 millones de dólares cada barco. 2.400, 2.500 millones de dólares en barcos. Tiene que montar una planta de gas natural licuado al lado del puerto, por supuesto, y en un tamaño, digamos, en la escala baja de lo que son unas plantas grandes, 5 millones de toneladas por año, son 5.000 millones de dólares. Para mover el gas desde, por decir un punto familiar o neuquino, Tratayén hasta Bahía Blanca, más o menos 1.500 millones de dólares más. Y si usted quiere alimentar esos 5 millones de toneladas, necesita 20 millones de metros cúbicos de gas por día. Eso le va a requerir para un contrato de venta de 20 años otros 3.000 millones de dólares en el upstream, en el campo. Cuando uno habla de estas magnitudes de inversión, son magnitudes de inversión que jamás Argentina tuvo en su historia en ningún rubro. No existe antecedentes en la historia de las inversiones en Argentina de la tremenda magnitud e intensidad en el tiempo, porque toda esa plata habría que estar poniéndola en 3 o 4 años. Claro, un horizonte temporal
que es necesario apurarse, por decirlo de una forma, es inmediato. No, yo lo que digo es, desde el momento que usted toma la decisión de invertir, hasta que va a cargar el primer buque del LNG, van a pasar 5 o 6 años. Claro, En ese lapso usted va a tener que haber desembolsado todo el dinero que yo le comenté. Además de lo que es toda la infraestructura local para poder movilizar los recursos y poder llevar adelante el proyecto. Y esto uno lo puede ver como una pesada carga. Yo lo veo como una enorme oportunidad. Lo veo como una enorme oportunidad todo esto. Tomemos simplemente un ejemplo relativamente pequeño, lo que fue el desarrollo del Fortín de Piedra en Neuquén. Trabajaron casi 1000 pymes o 1000 pymes de todo el país en ese desarrollo, para hacer un desarrollo de 17 millones de metros cúbicos por día. Entonces, la capacidad de propagación económica que tiene una inversión de esta envergadura es enorme, es transformadora y cuesta trabajo poder realmente mensurarlo. Ahora bien, ¿qué necesitamos nosotros para hacer eso? Bueno, geopolítica, el experto es Jorge Castro, pero claramente cuando uno va a hacer un proyecto de gas natural licuado, tiene que ser consciente que es un proyecto que tiene un alto impacto en las relaciones bilaterales entre comprador y vendedor. Impacta fuertemente en el balance comercial y puede alterar el balance comercial entre compras y ventas entre vendedor y comprador de gas natural licuado. Entonces ahí se requiere un análisis y una gestión geopolítica, diplomática de altísimo nivel, en coordinación con la actividad privada. No puede cortarse solo, no sé, por decirle un ejemplo y tal vez de una manera un poco llana, pero para enfatizar la necesidad. No puede ir el ministro de Exteriores, ir al país, no sé, Japón, y decirle vamos a exportar gas natural licuado y que los productores se enteren por los diarios. Eso no puede. Y eso lo hemos vivido otras veces. Entonces, tiene que haber una gestión articulada con los pies sobre la tierra. Ese proyecto de esa magnitud va a atraer capitales. Esos capitales van a venir todos de afuera, porque nos guste o no nos guste, el mercado de capital argentino no puede tomar ni una pequeña fracción de esa magnitud de las inversiones. Es decir, que va a haber un flujo de inversión extranjera directa para movilizar el flujo de vaca muerta de gas. Pero ahí no termina la historia, ahí empieza. El inversor va a tener que comprar servicios y equipos en el exterior, además de en Argentina. Entonces, a ver, lo perdí. A ver. Se había cortado. Bueno, tiene que haber un flujo de capitales desde Argentina hacia el exterior para poder pagar los créditos, para poder darle dividendos al que vino a invertir y que obviamente que quiere ganar dinero, para comprar bienes, para comprar servicios. Entonces tiene que haber una libre circulación de capitales. Y cuando yo veo lo que pasó esta semana, donde a empresas de agroquímicos y también a una petrolera muy importante se le negaron los dólares para pagar sus obligaciones financieras en el exterior. La resolución del Banco Central, recientemente. En Argentina, la verdad que creo que me cuesta trabajo entender esto y es un daño muy grande para el país. Eso tenemos que olvidarnos. Si queremos exportar con vaca muerta, tenemos que entrar al mundo y tenemos que entrar al mundo con las reglas que el mundo tiene. Nosotros no vamos a cambiar el mundo, así que aprendamos a entenderlo y a adaptarlo. Así que me parece que es fundamental. Segundo, las regulaciones. Las regulaciones deben ser consistentes con el proyecto y los funcionarios tienen que tener apego al cumplimiento de las regulaciones. Estas son las condiciones básicas que nos está exigiendo meternos en el negocio del LNG. Es un mercado con reglas claras a nivel global que nosotros siempre pareciera que queremos hacer otra cosa, por lo que
por lo que se entiende en parte, ¿no? La mancomunada cooperación entre sector privado y políticas de Estado. Absolutamente, absolutamente. Si no, no va a ocurrir nada. No va a ocurrir nada. Bien. Ingeniero, dado la modalidad, voy a traspasar las preguntas que me quedan para la parte final. Vamos a volver con usted, porque ha dejado mucho para consultar. Ahora me permito, por una cuestión de organización, paso con el siguiente panelista y luego volvemos tanto con el doctor Castro como con usted. Preguntas referidas que usted conoce muy bien a la integración con Brasil, que se está hablando de un yacimiento, de un gasoducto saliquero que usted conoce muy bien, pero las vamos a dejar para la vuelta. Estamos con una vuelta aquí y volvemos con esas preguntas. Ahora paso con el siguiente panelista. Es Jorge Petrocelli, quien es ingeniero mecánico egresado de la Universidad Tecnológica Nacional. Se ha desempeñado durante 30 años en la comercialización de productos y servicios en el segmento de industria en diferentes cargos ejecutivos y gerenciales. Desde el 2012 es vicepresidente y director de Cluster CIAR, ocupando el cargo de Business Development Manager del grupo CIAR, Trace Group, Aditaware y RCN Gestión para los servicios de ingeniería, supervisión e inspección, tecnología y Business Process Outsourcing. Cuenta con una amplia experiencia en el sector energético e industria, principalmente en el rubro oil and gas. Es miembro del Comité Ejecutivo de CEPSI, Comisión de Empresas Proveedoras de Servicios de Ingeniería del Centro Argentino de Ingenieros. Jorge, el gusto de saludarte. Estás aquí con nosotros. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, muy agradecido por la invitación y la verdad que es un honor poder compartir el espacio con estos prestigiosos panelistas, ¿no? Uno aprende realmente todos los días. Así que muchas gracias. Así es, coincido uno está aprendiendo en este momento muchísimo. Comenzamos con las preguntas. Tu perfil seguro está abocado, es muy interesante al tema pymes, algo muy importante para el desarrollo de las regiones, de los países. Lo primero que te quería consultar es, dada la situación actual de pandemia, el cisne negro a nivel mundial que repercute en todas las economías, sumado a este contexto, ¿de qué manera considerás que están preparadas o posicionadas las pymes frente a vaca muerta, en general, pero además con este nuevo contexto? ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, sí, digamos, yo arrancaría por si estamos posicionadas las pymes, ¿no? Definitivamente sí estamos posicionadas, muy bien posicionadas frente a vaca muerta. Mucho de lo que han dicho Jorge y José Luis así lo indican, ¿no? Vaca muerta es la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo. Muchas veces se la denomina como la otra pampa húmeda. La administración anterior la llamaba la segunda turbina. Con lo cual, el potencial que tiene es inmenso, digamos, yo creo que comparado con Permian, digamos, y en sí mismo sobre vaca muerta, el nivel de explotación que hoy tiene es muy chico, y las pymes estamos bien posicionadas. Ahí uno puede comparar, por ejemplo, la cantidad de pymes que tiene Texas, alrededor de 400.000 pymes, y en Neuquén estamos en 800. ¿no? Argentina tiene 600.000. Alberta, que es otro lugar, digamos, de producción petrolera, tal vez no convencional, pero está en 160.000 pymes. Con lo cual hay mucho espacio, digamos, hay mucho espacio para crecer y hay mucho espacio para trabajar. Una pequeña muestra fue la amenaza de desarrollo intensivo de los años anteriores, donde se arrebataron las plazas petroleras, los caminos y demás. Es decir, el potencial y el posicionamiento que tenemos las pymes es muy grande. Si lo vemos desde el punto de vista de cómo estamos preparadas, definitivamente en Neuquén, digamos, tenemos una gran ventaja porque la red de empresas pymes tiene cultura petrolera desde hace muchos años, por lo cual esa inercia, esa cultura petrolera hace de que estemos bien preparadas, conocemos cuál es la dinámica, conocemos las necesidades de la industria, tenemos, digamos, técnicamente nos hemos
preparado mucho desde el punto de vista tecnológico, con lo cual también estamos preparados. Ahora, claro, vos me hablabas de pandemia, ¿no? Sí. En realidad, digamos, las pymes tenemos una musculatura gigantesca, digamos, estamos preparados para correr maratones, porque vivimos permanentemente tratando de trabajar estas multicausales, ¿no? Yo las llamo tricapa o triple Nelson, digamos, porque tenemos la capa política, ¿no es cierto?, que es uno de los frenos. O sea, la institucional, digamos, institucional de la organización de dónde te desenvolves. Institucional, exactamente. Desde las PASO que tenemos ahí, que entre paréntesis pareciera que las PASO fueron hace 25 años, ¿no? Pero bueno, indefiniciones desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la economía, también, digamos, nosotros pasamos de aumento, baja, suba el PBI, más bajas que subas, inflación, deuda. Desde el punto de vista de economía, fíjate que las complicaciones en las que nos enfrentamos, el Banco Mundial tiene un reporte que se llama Doing Business. Es un reporte muy interesante que evalúa las condiciones, digamos, el ranking de países donde se pueden hacer mejor o peor negocios desde el punto de vista de los permisos, los trámites de apertura, los impuestos, el cumplimiento de las regulaciones, ¿no? Es incluso orientado al sector pyme, a lo simple de un negocio, ni siquiera a lo simple de un negocio, exactamente. A lo simple de un negocio. Y yo tengo anotado por acá, Argentina en el último informe está en la posición 126 de 190 países, ¿no? Solamente Bolivia está en 129, Venezuela en 188 y Somalia en el 190. Por lo cual, Argentina es un país difícil para hacer negocios y eso genera, digamos, musculatura. Por supuesto, ni hablar de las cuestiones de sellados, impuestos, etcétera. Y después la capa, digamos, del precio del commodity, que ahí Jorge y José Luis lo explicaron, digamos, muy bien, ¿no? Todos estos vaivenes que nosotros tenemos respecto del precio del petróleo que hacen que estos sean todos frenos de mano. Bueno, hoy día tenemos los 3 frenos de mano puestos y arriba la pandemia, ¿no? Pero bueno, ese es el contexto que seguramente vamos a superar. Algo hay que hacer, hay que encontrar la vuelta, porque Vaca Muerta yo me resisto a que no se haga un desarrollo intensivo, no vaya a hacer cosas que nos agarre dentro de 100 años y que realmente no valga nada, ¿no? Pero algo habría que hacer. Me gustaría consultarte como experto y bueno, a través de tu gestión, de tus años de experiencia en el clúster, ¿cuáles son y considerás los beneficios, posibilidades que obtiene una pyme en desarrollarse en este tipo de instituciones? El caso de la importancia de la planificación estratégica, la profesionalización para una pyme, la importancia de trabajar en el clúster, lo que se denomina la curva de aprendizaje, ¿no? Es esa parte de know-how que uno va adquiriendo y va haciéndose más eficiente, un concepto muy propio de la economía. La incorporación de modelos innovadores, la resistencia o no a incorporarlos, que eso seguramente conocerás muy bien el tema del factor cultural, de aceptación o rechazo a la innovación, a lo nuevo. ¿Ya? Y como explicó tanto el ingeniero Sureda y el doctor Castro, estamos en un activo estratégico de internacionalización, con lo cual es necesario este tipo de instituciones. Me gustaría que nos cuentes un poquito todo esto que te acabo de mencionar, tu análisis. Sí, desde el punto de vista de la conformación, digamos, del clúster, las empresas que hoy conforman nuestro clúster, es SIAM, 3 Group, C Technology, RCN y Alitaware, trabajamos de manera, digamos, interrelacionadas, ¿no es cierto? Y trabajando sobre un mismo segmento para poder, digamos, generar entre sí, digamos, colaborar entre sí y ser más competitivas. Hoy tenemos 500 personas trabajando en los servicios de ingeniería, inspección, desarrollo de software, BPO. Pero en general, digamos, desde el punto de vista del trabajo y la planificación estratégica, sí nos permite esta conceptualización de clúster trabajar a todas por igual, ¿no? En el caso nuestro trabajamos 4 ejes, de los cuales pues podemos decir el crecimiento, lógicamente cada una tiene sus objetivos de crecimiento y sus estrategias integradas, la regionalización,
importante para poder estar siempre cerca del cliente. La conformación del modelo de regionalización lo podemos replicar y aplicar en distintas zonas, no solo de Argentina, sino del exterior. Y después el concepto de diversificación, que si bien las empresas del grupo ya, digamos, forman de alguna manera una diversificación, siempre estamos buscando por cultura la posibilidad de generar nuevos segmentos, hacer cosas, las mismas cosas en otros mercados, las mismas cosas con mejor prestación y demás. La diversificación siempre permite tener ahí una cobertura anticíclica, ¿no? Y como vos decías también, la internacionalización, ¿no? La posibilidad bidireccional de poder exportar y poder ser además también una plataforma para poder aterrizar, digamos, distintos productos y servicios que no cuenta la región, en donde nosotros podemos, como pymes, poder trabajar, digamos, lo que sería la folclorización, digamos, de todos esos productos y servicios. Muy bien. Teniendo en cuenta lo que nombrabas, el planeamiento, lo internacional, esto que va apareciendo, van apareciendo nuevos negocios, es decir, esto va innovando. Así como hablábamos inicialmente de que nos obliga a innovar y a pensar diferente esta situación, con elementos nuevos y algunos ayornados a nivel global, pasando al sector pymes que estás describiendo, Vaca Muerta puede ser considerada, según tu entender, la plataforma para el arribo de nuevos negocios y oportunidades. Si sos conocedor de algunos de esos nuevos negocios y oportunidades que se pueden estar desarrollando en este contexto. Sí, desde ya es una plataforma para poder, digamos, aterrizar nuevos negocios y demás. Nosotros tenemos un conocimiento, digamos, del territorio, de las regulaciones, del staffing muy grande, que permitiría de alguna manera poder traer y poder aterrizar, digamos, distintos productos y servicios. Hay, digamos, casos, digamos, donde en realidad muchos tienen el interés de localizar esos productos, pero necesitan la herramienta de la pyme local para poder aterrizarlo. Nosotros tenemos ahí un par de desarrollos, no me permiten, digamos, contar mucho, pero entre ellos, por ejemplo, estamos trabajando, lo vamos a anunciar dentro de un par de meses seguramente, un nuevo y novedoso herramienta, digamos, para poder desarrollar las pymes locales en el cuarto anillo, ¿no? Con lo cual, sí, tenemos siempre esa potencialidad de ser una plataforma de aterrizaje para negocios que vengan de afuera. Muy bien. Muchas gracias, Jorge, por tu aporte, por tu exposición detallada sobre futuro, presente y habilidades, sobre todo las habilidades, como vos decís, conocedor del área, así como está el sector agroindustrial en la zona de Pampa Húmeda, que tiene una tradición de años. Podemos hablar de un sector pyme que tiene una tradición de conocimiento. Ya a esta altura, entrado del siglo XXI, lo has descrito muy detalladamente. Vamos a pasar al último disertante. Es el ingeniero José Brillo, es ingeniero químico por la Universidad Nacional del Sur. A lo largo de toda su carrera profesional se ha desempeñado en la función pública, tanto a nivel provincial como nacional, y ha participado en negociaciones internacionales en representación de la provincia del Neuquén. A su vez, ha realizado consultorías en cuanto a inversiones y economía de la energía. En el gobierno de la provincia de Neuquén ha ocupado cargos estratégicos muy importantes, ha sido subsecretario del COPADE y subsecretario de Energía, subsecretario técnico de COPADE. Para los quienes no conozcan, es el Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo, una institución estratégica en el desarrollo de la historia de la provincia de Neuquén. Integrante del directorio de hidrocarburos de Neuquén y de NESA, en representación de la provincia desde el año 1992. Ha sido integrante del directorio de Hidroeléctrica Cerros Colorados, Sociedad Anónima, en representación del Estado provincial desde el año 93. Ministro de Planificación y Control de Gestión de la provincia de Neuquén, de diciembre del 99 a diciembre del 2000. Ministro jefe de gabinete de la provincia en dos periodos, 2003 y 2005. Ministro de Producción, Turismo de la provincia de Neuquén
durante diciembre de 2015 a diciembre de 2017. También ha sido diputado nacional en representación de los intereses de la provincia en el Congreso, desde el año en 2005-2009 y otro periodo en el 2009 al 2013. Y actualmente se desempeña desde enero de 2018 como presidente de la Agencia de Promoción y Desarrollo de Inversiones ADI, una agencia estratégica que ha venido trabajando en forma sostenida y tal vez silenciosa para mucha gente en un tema muy importante a nivel energético de las tendencias globales. Comienzo con la primera pregunta, pongo en contexto, ingeniero José de Brillo, el gusto de saludarlo. Haciendo un vistazo de las informaciones públicas de la Agencia de Inversión de Neuquén, da cuenta que existen enorme cantidad de estudios técnicos que muestran un enorme potencial de instalación de energías renovables, geotermia, represas, parques eólicos, teniendo en cuenta las tendencias mundiales como la de la Agencia Internacional de Energía, la generación eólica anualmente de 2019, sacando este parate, pero ha venido aumentando de forma sostenida a nivel global en un 12%, y la energía hidroeléctrica se espera que a nivel global la capacidad aumente un 9%, principalmente represas en China, Egipto y Brasil y otras menores. Incluso tengamos en cuenta que la energía renovable es parte de los escenarios del desarrollo sostenible. Dado toda la magnitud de proyectos de la provincia de Neuquén, puntualmente son varios, pero le voy a hacer la primera pregunta en referencia a los parques, a la energía eólico. Según estudios realizados por ustedes, hay proyectos que demandarían aproximadamente 1.200 millones de dólares de inversión. Recientemente se inauguró un parque eólico. ¿Qué es lo que hace falta para recibir esa magnitud de inversiones? ¿Son necesarios estímulos fiscales, crediticios? ¿La legislación actual es favorable a la recepción de inversiones en este tipo de energías? Gracias, Pablo. Gracias, Sofía. Saludar a los expositores y también a la gente que nos está escuchando en este momento. Y agradecerle a ustedes que nos han permitido abordar, dentro de lo que es este escenario energético global, la otra parte del vaso. No digo la mitad porque todavía no llega. Básicamente, todo lo que no es petróleo y gas y lo que no es vaca muerta. Cuando el gobernador nos convocó para esta tarea, me dijo lo mismo que Sofía: tenés que dedicarte al 15% del Producto Bruto Interno, que no es el petróleo y el gas en la provincia de Neuquén. Así que, yendo a tus preguntas, lo primero que te diría es que, y yo voy a ser optimista con esto, estamos realmente bien, estamos construyendo el Parque Vientos Neuquinos con una inversión de 122 millones de dólares a cargo de TAS Corporation, una empresa de Estados Unidos, y también iniciamos la construcción de la central de Nahueve en el norte neuquino, y tenemos en vista un proyecto fotovoltaico cerca de Chosmalal y la utilización de vapores endógenos en lo que es Domullo, y dentro de lo que es la utilización de la energía de los biodigestores o de la biomasa, tenemos un proyecto importantísimo entre Río Negro y Neuquén, que es el GIRSU Confluencia, que abarca 14 municipios. Entonces soy optimista en cuanto a que tenemos la mejor legislación para llevar adelante estos proyectos. Las leyes 26.190 y 27.191, que fueron presentadas y aprobadas durante el gobierno de Cristina Fernández y luego también tuvieron la reglamentación y la puesta en ejecución por parte de Mauricio Macri y se continúan hoy en la actualidad, son ideales para poder desarrollar esto, y después te voy a explicar por qué. Las provincias adhirieron a estas leyes, desgravando de impuestos provinciales a los proyectos. Se conformaron estructuras de ejecución, no solamente a nivel central, en lo que es la Secretaría de Energía de la Nación, sino también en cada una de las provincias para poder trabajar con experiencia y con capacitación, y se generó un programa de licitaciones, las cuales ayudaron a dar un marco jurídico, económico y financiero ideal a partir de 4 garantías, entre las cuales estaban, entre otras, lo que es el FODER, que es el Fondo de Energías Renovables, y también el BICE y el Banco Mundial. O sea que desde el punto de vista
de las garantías estábamos realmente muy bien. Se estructuró el país en regiones, las provincias pudieron trabajar cada uno sabiendo que les iba a tocar un proyecto en algún momento, y a su vez las provincias se pusieron a trabajar identificando alternativas en un trabajo conjunto como yo nunca vi. La legislación nacional prevé facilidades financieras, o sea, se exceptúa de impuestos sobre la distribución de utilidades o dividendos, certificados fiscales para promover la utilización de componentes nacionales, se crea el FODER, como decía, y las provincias desgravaron de impuestos provinciales como impuestos inmobiliarios, sellos e ingresos brutos. Y tuvimos un buen resultado en estos años. Si bien teníamos que llegar a un 8% de energía renovable el año pasado, estamos más o menos ahí, este año tenemos que llegar al 12%, y tenemos una meta, y ahí voy al tema de la legislación y la regulación que vos planteabas. Tenemos que llegar al 20% de energías renovables en la matriz energética argentina en el 2025. Y también es obligación de los grupos consumidores de hasta 300 kilowatts de cumplir con este 20% de energías renovables en el 2025. Así que estamos todos comprometidos con este tema. Se realizaron distintos eventos y el resultado que nos ha dado hasta ahora son 174 proyectos en la Argentina con 5.000 megavatios instalados, digamos, en la teoría. En la práctica tenemos 3.000. O sea, hay 2.000 megavatios que no se han concretado en el país todavía, y esos son los temas que nos generan asignaturas pendientes. O sea, primero tenemos que revisar el cumplimiento de las obligaciones de los proyectos presentados y adjudicados, reconocer que la especificación de las tarifas es un cambio en las reglas de juego. Claro. Y esto es importante decirlo porque nos está afectando, ¿sí? En Neuquén, básicamente, con una infraestructura eléctrica ideal desde el punto de vista de compartir con Río Negro las principales centrales hidroeléctricas, hoy por falta de capacidad del sistema interconectado tenemos una capacidad para recibir más proyectos de renovables de 40 megavatios. Esto es nada. ¿Por qué? Porque no se cumplió en la Argentina con la construcción de líneas eléctricas como estaban planteadas desde, por ejemplo, Diamante a Charlone en la provincia de Buenos Aires, o en la vinculación con los grandes centros de consumo. Entonces, ahí tenemos otra asignatura pendiente, que no es en la legislación ni en la regulación. Tenemos que resolver los nodos en el mercado nacional. Tenemos que analizar, creo que se mencionó a nivel de los otros expositores, el mercado chileno, y quiero que se entienda, Neuquén tiene un factor de competitividad con Chile, tenemos 700 kilómetros de frontera, tenemos 7 pasos fronterizos, y además los chilenos han aplicado una legislación muy fuerte de reconversión de su matriz energética porque tienen que sacar todas las usinas térmicas a partir de carbón y de combustibles pesados. En ese punto le quería preguntar ese punto porque, continuando con el asunto de la integración con Chile, usted es un hombre de enorme experiencia en negociaciones en temas energéticos por la provincia, con lo cual, si tenemos lo que ha sido la evolución de la integración regional, tiene la energía como un actor principal de pacificación en esa relación histórica que tenemos ahora de concordia gracias a estos temas. Y el tema del desarrollo del norte neuquino, por lo que estuve estudiando, de lo que ustedes ofrecen, tiene un elemento central. No lo quería interrumpir, pero me gustaría sobre todo agregarle y preguntarle a lo que usted está explicando sobre la integración con Chile, sobre los objetivos de Chile, la complementariedad con Neuquén y sobre todo el desarrollo del norte en cuanto a enorme cantidad de todo tipo de proyectos de energías renovables, para agregarle a este comentario que usted venía haciendo. Sí, por supuesto. Cuando hablo de mirar a Chile, hablo en una función de conveniencia territorial. Nosotros en el norte neuquino, lo decís muy bien, tenemos desde ADI un par de centralitas hidroeléctricas factibilizadas más. Estamos desarrollando Nahueve, pero tenemos también a Colomichicó, Los Guiones, una que tenemos que factibilizar, que es Butalón Norte, pero en el nacimiento del río Neuquén tenemos las grandes centrales hidroeléctricas que ha desarrollado la provincia de Neuquén, como Chihuidos 1, Chihuidos 2, Cerro Rayoso, La Invernada. Todos suman 2.000 megavatios. A 180 kilómetros de la subestación transformadora más cercana de Chile.
2.000 megavatios y Chile está necesitando hacia el 2026 alrededor de 6.000 megavatios, dado que ellos tienen básicamente una gran potencialidad en energías eólicas y solares, que son energías parciales desde el punto de vista de la capacidad, cuando nosotros tenemos en el norte hidroeléctrica y geotérmica, que son energías de base, y esto es, se utilizan funcionando las centrales todo el día, las 24 horas del día. Así que esta es una buena oportunidad para Chile, pero claro, cuando vamos a Chile a hablar, nos empiezan a recordar los incumplimientos con el tema del gasoducto. Lo hablaba con José Luis Sureda recién, Claro. antes de empezar. El incumplimiento con el gas, el incumplimiento con el oleoducto, el incumplimiento en el norte, donde se conectaron vía líneas eléctricas. Entonces es difícil de convencer a los chilenos que nosotros somos una oportunidad y que estamos acá cerca, ¿no? Claro, por momentos somos, no Neuquén, digamos, pero por momentos es un riesgo el litoral del país, es el riesgo argentino. Ellos ven desde aquel lado, ese incumplimiento. Así es, así. Pero digamos, existe una gran oportunidad y este gobierno lo está tomando, ¿no? Este gobierno lo está tomando, vamos a tener algún intercambio con la Secretaría de Energía para poder llevar adelante esta estrategia, ¿no? Y 2 o 3 temitas, sí, los cuales, por ejemplo, Jorge Petrocelli hablaba de los indicadores que hablan de los problemas que tenemos los argentinos, fundamentalmente en la carga impositiva, la burocracia administrativa y algunas restricciones para la importación y fabricación de equipamiento y repuestos desde otros países. Fíjate que la legislación actual de energías renovables facilita básicamente estos aspectos. Pero además quiero hablar de ser optimista con lo que nosotros tenemos. Tenemos buena relación con los organismos de crédito multilaterales. El parque eólico Viento Neuquino que se está construyendo en este momento tiene un crédito de lo que es la corporación financiera del gobierno de los Estados Unidos, que es la ex-OPIC, por $122 millones, que se instrumentó ahora en la pandemia y en la situación difícil de la Argentina. Estamos construyendo Nahueve con un crédito de Emiratos Árabes y de IRENA de $21 millones, 6 ponemos nosotros, 15 son de ellos, a 2% anual, y 5 años de gracia y 20 años de amortización. Esto en todo caso para Martín Guzmán, que lo mira por televisión. Pero bueno, la verdad que esto se consiguió porque hay una buena relación desde Neuquén y desde la Nor Patagonia con los organismos financieros internacionales. Mira, te doy como ejemplo. Se va a construir un centro de convenciones acá que es de $7,5 millones financiado por el BID sin reintegro, debido a la buena relación de Neuquén con el BID. Y también tenemos un parque industrial como el de Añelo que tiene los servicios gracias a otro crédito del BID de $8 millones sin reintegro también. Y esto no sucede en ningún lugar, por eso quiero decirlo. Y después tenemos servicio disponible en cualquier lugar del territorio, buena formación de la mano de obra, trabajo y conocimiento para darle sustentabilidad. Yo quiero decirte que los técnicos y profesionales nuestros en Vaca Muerta están al mismo nivel que los de Estados Unidos y cualquier otro lugar del mundo. ¿Por qué? Porque ahí hablábamos de las pymes. El centro pyme nuestro lo que hace es facilita los viajes, el intercambio a Houston de todas las empresas petroleras y de mediana capacidad que tenemos acá en la región. Entonces estos temas los tenemos que hablar, ¿no? Ingeniero, muchísimas gracias por la contundencia y la claridad de sus respuestas y el contenido de información. Llegamos justo al momento exacto ahora que pasamos a las preguntas de los diferentes oyentes, asistentes a esta prestigiosa reunión. Voy a empezar un poco por el inicio para hacer un poco de la ruleta que vuelve para el doctor Jorge Castro. Preguntan, ¿qué espacio tiene Argentina para insertar sus productos en un mundo muy competitivo de costos bajos, siendo que el costo local es alto y no tiene una posición geográfica favorable para la logística? Doctor, disculpe, sí, le repito una pregunta de uno de los panelistas, de los oyentes. Para los panelistas estamos en la parte de preguntas del público. Le repito la pregunta. Hace referencia a qué espacio tiene la República Argentina para insertar sus productos en un mundo extremadamente o muy competitivo, colocan aquí, de costos bajos,
siendo que el costo local es alto y no tiene una posición geográfica favorable para la logística. ¿Qué nos puede responder al respecto ante esta inquietud? Mire, el sistema agroalimentario argentino es el que produce con menores costos uno de los tres grandes, y lo ha convertido al país en uno de los tres grandes exportadores de agroalimentos en esta etapa histórica. La Argentina exporta agroalimentos a más de 140 países en el mundo. Y en lo que se refiere al complejo productivo, especialmente agroindustrial de la Argentina, el nivel de productividad de este sector es equiparable al de los Estados Unidos. Esto hay que tener en cuenta los cambios estructurales que ha experimentado el sector agroalimentario en los últimos 20 años, en los que se ha convertido en una fuerza productiva de un nivel superior en términos de productividad y capacidad de innovación. En este sentido, la Argentina tiene una ventaja comparativa extraordinaria en lo que se refiere a la producción y exportación de agroalimentos. Y por lo tanto, alrededor de este punto central, aparece la resolución de los otros, incluso el costo del transporte y las dificultades que tiene el país todavía en materia logística. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Castro. Pasamos a una pregunta para el ingeniero Brillo. Teniendo en cuenta que el contexto actual no es el más propicio para el desarrollo de una nueva ronda de Renovar, ¿cómo podría trabajar Neuquén potenciando normativa para la generación distribuida e incentivar el marco para acuerdos tipo máter provinciales con el ICE, máter provinciales, y acercarnos a los objetivos del 2025? Supongo que deben ser los objetivos, no sé si de acá algún objetivo particular, objetivos del milenio de tipo los que se conocen de la Organización de la ONU. Sí, gracias por la pregunta. Debido a que no podemos desarrollar los proyectos grandes, nosotros tenemos, como bien decías vos, alrededor de $1.000 millones en proyectos factibilizados. Tenemos 7 eólicos de alrededor de entre 75 y 100 megavatios, cada uno distribuidos en toda la provincia. Tenemos hidroeléctricos, como mencionaba, tenemos un fotovoltaico y a su vez tenemos geotérmicos también, o de vapores endógenos. Y realmente no podemos, o sea, Neuquén tiene más proyectos y más alternativas de las que el sistema puede absorber. Entonces nos hemos focalizado en grupos de consumo, ¿no? Esto significa hacer un acuerdo, por ejemplo, con la justicia, y todos los edificios de la justicia de la provincia de Neuquén tienen un determinado consumo, para lo cual nosotros vamos a abastecerlo desde la central fotovoltaica del Alamito, que va a tener entre 1 y 2 megavatios de potencia, a valores de, obviamente, de la energía solar, que es menor que la que ellos están teniendo para su consumo. Vamos a tomar, y lo estamos estudiando en este momento, grupos de consumo, por ejemplo, productivos. El caso de las 5 bodegas que tiene Neuquén en la zona de Chañar, el consorcio de riego de Chañar y 2 frigoríficos, para ver cómo lo abastecemos de energía con un proyecto que pueda tener alrededor de 3 megavatios. O sea, esto es energía distribuida, pero aplicada a distintos grupos consumidores. Lo mismo estamos haciendo, tratando de recuperar las centrales chiquitas eléctricas de San Martín de los Andes y Aluminé, que pueden abastecer esa zona. Por ejemplo, los Cerros de Nieve son grandes consumidores de energía eléctrica, y podemos también ir identificando otros centros de consumo para poder, desde la pequeña capacidad, dar una respuesta desde el punto de vista del suministro y los precios, ¿no? Esto lo estamos haciendo. Mientras tanto, nos falta reglamentar lo que es la Ley Provincial de Energía Distribuida, que ya fue sancionada por la provincia de Neuquén. Muy bien, acá tengo una pregunta que, por la magnitud, no especifica quién, pero se la voy a dirigir al ingeniero Zuleda. Si se desarrollara un mercado de gas, exportación regional más GNL, importante en base a vaca muerta, interesaría una reflexión sobre magnitudes excedentes o utilización de GLP, que se generaría eventualmente. Comenta la persona que consulta, en Argentina no hay excedentes de GLP,
¿Habría excedente para hacer más proyectos de distribución por red con GLP en localidades aisladas de tamaño menor, como transición al GN metano cuando los mercados maduren? No sé si quedó clara la pregunta, pero... Sí, hay dos grandes subproductos del desarrollo del LNG, y esos dos grandes subproductos son, primero, etano, fundamental para el desarrollo de la petroquímica, además del metano, por ejemplo, para poder ampliar la planta de fertilizantes de Bahía Blanca o instalar otras. Y el otro es el gas licuado del petróleo. Necesariamente hay que extraer del gas natural el propano, el butano, la gasolina y todo el etano posible para que el gas natural, para que el metano quede prácticamente solo para ser licuado. De manera que todos estos productos, llamados condensables genéricamente, son productos que van a estar disponibles para aumentar la oferta y hacer cosas como, por ejemplo, la que mencionan, de poder atender localidades aisladas, comenzar a tirar redes para ser abastecidas con propano, esperando la llegada del gas natural. Y, por cierto, insisto con el tema de la petroquímica. Argentina tiene proyectos potenciales para petroquímica por 30 millones de metros cúbicos de gas por día. Y esto es una riqueza enorme. Es una riqueza y una generación y propagación de riqueza muy grande, que convertiría a Argentina en fuerte exportador de productos petroquímicos, diversificando inclusive el riesgo precio y el riesgo volumen. Así que sí, claramente sí, la respuesta es uno de los grandes beneficios colaterales del desarrollo del gas licuado. Bien, ya tenemos una pregunta para Jorge Pedrocelli, en referencia al ecosistema PYME. Eso menciona el ecosistema PYME en líneas generales, y un poco mencionó esto, se ve que quedó la idea para ser desplazada. Preguntan si puede afrontar, ¿está preparada para afrontar un mercado abierto o solo funciona en base, y ponen en costumbre, al hiperregulacionismo argentino, es decir, la cantidad de regulaciones? Si es un mercado que puede funcionar abiertamente o solo hiperregulado, según la consulta del asistente. Sí, a ver, es una pregunta compleja, digamos. Particularmente no me gustan los sistemas hiperregulados. Es decir, me parece que hay que dar, digamos, de alguna manera un poco la libertad, digamos, al desarrollo económico. Si desde el punto de vista de la PYME, digamos, estamos dentro de un sistema regulado, un tema bastante regulado. Pero yo creo que el ecosistema de pymes tiene que salir de ese modelo. Digamos, creo que tenemos que de alguna manera participar más en ámbitos empresarios pymes, mesas sectoriales y demás, para poder trabajar, digamos, un modelo que nos permita desarrollarnos con mayor flexibilidad, agilidad y libertad. Muy bien. Bien, tenemos aquí preguntas van muy bien orientadas. Les voy a hacer una pregunta para el ingeniero Brillo, luego voy a pasar una pregunta para el doctor Castro. En primer lugar, para el ingeniero Brillo, dice, ya que lo mencionó, ¿en qué situación está el proyecto multipropósito Chigüiro 2, luego de las idas y vueltas que tuvo con la financiación? Y 2, el parque eólico Los Meandros, si estaba previsto el reinicio del mismo en el 2020. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, lo que puedo hablar es de Chigüiros 1. Chigüiros 2 no hay todavía una gestión de desarrollo, al margen de que se está contactando a distintos inversores. Chigüiros 1, esto básicamente tiene una intervención de nación muy fuerte.
fue adjudicado a Eurnequian, al grupo Eurnequian, juntamente con empresas rusas. Luego esto pasó a empresas chinas, con Eurnequian siempre, y luego últimamente el interés de Italia y de Alemania por proveer de equipamiento también con Eurnequian, llevando adelante lo que fue la idea original de la licitación que se realizó. El gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, ha indicado en varias oportunidades, y esto ante los distintos gobiernos nacionales, fundamentalmente en los últimos dos, de que se debía tomar una decisión respecto a hacer una nueva licitación sobre Chihuidos, y en eso estamos. En el caso de Los Meandros, es un proyecto que se inició con 75 megavatios, que fue elevada su capacidad a partir de la integración de un proyecto de Río Negro, que era Cerro Alto, de 50 megavatios, que estaba cerca de Bariloche, que por distintas razones sociales no se pudo llevar adelante, con lo cual se constituyó ahí una capacidad dentro del Renovar aprobada de 125 megavatios, con una inversión de cerca de 180 millones de dólares a partir de una filial de la empresa Envision, que es una empresa de origen chino, que ha desarrollado dos proyectos en la provincia de Buenos Aires, uno de 10, está terminando uno de 50 megavatios ahora. Desde ADI, si bien no tenemos una relación directa, no es un proyecto que proviene de la agencia de inversiones, nosotros Viento Neuquino lo hemos trabajado desde medir los vientos a través de una antena hasta desarrollar el proyecto, crear la sociedad y llegar a esta instancia donde se traspasó a AES Corporation para que hicieran la inversión. En el caso de Envision hemos ayudado con distintas cuestiones, como por ejemplo algunos aspectos mineros que se superponían, el tema de también superposición con algunas explotaciones petroleras que había en el lugar, y bueno, fuimos resolviendo y sorteando distintos problemas. Hay todavía necesidad de un cierre financiero y estamos trabajando para que podamos poner en marcha el segundo parque eólico de la provincia de Neuquén. Se había iniciado la construcción, pero se detuvo, y es un objetivo también de la provincia que podamos tener otro parque ahí, porque ya está aprobado y con un renovar definido ya para eso. Muy bien. Bueno, mi intención era seguir con la ronda de preguntas. La dimos a la ronda de preguntas, han quedado preguntas afuera. Estamos en lo que se dice en time up, ya en tiempo. Ante todo, agradecerles. Ha quedado muy claro la inserción y las posibilidades de Argentina a través de la palabra del doctor Castro. También lo que implica y las magnitudes de inversión para el mercado de gas natural licuado y la expansión hacia la internacionalización, lo que explicó muy bien el ingeniero José Luis Oreda, el rol de las pymes a través de la palabra del ingeniero Jorge Petrocelli, y el ingeniero Brillo, quien expuso en forma muy detallada y minuciosa estos avances, yo me permito decir silenciosos, porque tal vez no se conocen mucho, pero de a paso firme, de las energías renovables en la provincia de Neuquén. Quiero agradecerles a todos, a los asistentes, a los disertantes, por haber aceptado esta convocatoria en nombre de Cluster SEAR, en nombre del equipo, por haber asistido, darnos sus datos que seguramente podemos volver a repasar, y la conferencia va a quedar grabada. Recuerden que está la página del Cluster SEAR en YouTube, ahí está el link que lo están compartiendo para que puedan acceder a estos documentos de trabajo, que son estas charlas, sumémosles a las anteriores. Y ante todos, a todos los que se anotaron en esta conferencia van a recibir la información en base a esta conferencia a la cual fue grabada. El gusto de saludarlos, el abrazo a la distancia, el agradecimiento, y esperemos estar en contacto. Muchas gracias por haber concurrido. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Ingeniero, muchas gracias. Oh, gracias, muy amable. Ingeniero Brillo, muchas gracias. Muchas gracias a los asistentes.